Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje alucinante. Empezaremos en nuestro propio cuerpo, en nuestros dedos sobre el teclado, y nos adentraremos hasta el mismísimo corazón de silicio de la máquina que tenemos delante. Vamos a desmontar conceptualmente la anatomía del cómputo para entender de una vez por todas cómo funciona de verdad. Y vamos a empezar por una idea que a menudo se nos olvida y que es clave. Cualquier sistema informático, da igual lo potente que sea, empieza y termina en la persona que lo utiliza. La máquina al final no es más que una extensión nuestra. Y precisamente, la ciencia que se encarga de adaptar esta herramienta a nuestras limitaciones biológicas es lo que conocemos como ergonomía. ¿Y esto en la práctica cómo se ve? Pues fijaos, es lo que podríamos llamar un algoritmo para nuestro cuerpo. Es la famosa regla de los 90 grados. La idea es muy sencilla. Los codos, la cadera y las rodillas tienen que formar ángulos rectos. La espalda, por supuesto, recta y bien apoyada, y los pies firmes en el suelo. Un detalle clave, el borde superior del monitor siempre a la altura de los ojos. Si logramos esto, es como si nuestro hardware biológico y el hardware físico estuvieran perfectamente sincronizados para trabajar de la forma más saludable posible. Muy bien, ahora que ya hemos optimizado al usuario, vamos a viajar un poco en el tiempo, porque ¿cómo hemos llegado hasta estas máquinas tan increíbles? El camino ha sido larguísimo, un viaje desde los engranajes que chirriaban hasta los silenciosos electrones que fluyen por los circuitos. Y en esta historia hay una figura que brilla con luz propia. Ada Lovelace fue una auténtica visionaria. Mientras la mayoría veía engranajes para hacer sumas, ella vio mucho más allá. Entendió que una máquina así podría crear, podría componer música, podría tejer patrones con cualquier tipo de símbolo. De hecho, fue la primera persona en escribir un algoritmo para una máquina, lo que la convierte nada más y nada menos que en la primera programadora de la historia. Si tuviéramos que resumir esta evolución, podríamos dividirla en 4 grandes saltos. Primero, la era mecánica, con máquinas de ruedas y engranajes. Luego, la era electromecánica, con esos relés que hacían un ruido tremendo. Después llegó la era electrónica, con las gigantescas válvulas de vacío de ENIAC, que por fin eliminaron las partes móviles. Y finalmente, la era del silicio, la nuestra, la era en la que millones de transistores caben en un microprocesador diminuto. Perfecto, ya estamos en la era moderna. Así que ahora toca hacer lo más interesante, abrir la caja y mirar qué hay dentro del cerebro del ordenador, es decir, la unidad central de procesamiento, o como todo el mundo la conoce, la CPU. Dentro de esa CPU nos encontramos principalmente con 2 componentes fundamentales. Por un lado, la unidad de control. Pensad en ella como si fuera el director de una orquesta. No toca ningún instrumento, pero lee la partitura, las instrucciones, y se asegura de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer en el momento justo. Y por otro lado, tenemos la unidad aritmético-lógica, la ALU. Este es el músculo matemático, el que de verdad hace las sumas, las restas y todas las comparaciones lógicas. Y bien, ¿cómo piensa esta CPU? Pues sigue un ritmo constante, un ciclo que se repite miles de millones de veces por segundo. Funciona en 4 pasos. Primero, búsqueda. Va a la memoria y coge la siguiente instrucción. Segundo, decodificación. La interpreta para saber qué tiene que hacer. Tercero, ejecución. La realiza, hace el cálculo. Y cuarto, escritura. Guarda el resultado. Búsqueda, decodificación, ejecución y escritura, una y otra vez. Es el latido incesante de la máquina. Esto lo vemos perfectamente reflejado aquí. Un simple clic con el ratón desencadena toda una cascada de eventos. El sistema operativo se entera, manda la orden por los canales internos, que se llaman buses, se buscan los datos necesarios, la CPU procesa la instrucción y el resultado final es que se encienden unos píxeles concretos en la pantalla. Y todo esto ocurre en una minúscula fracción de milisegundo. Es una coreografía de una precisión asombrosa. Ya hemos visto cómo procesa la información, pero ¿cómo la recuerda un ordenador? Vamos a pasar ahora a explorar la mente de la máquina, su memoria y su capacidad de almacenamiento. Aquí es fundamental que diferenciemos 2 conceptos, memoria RAM y almacenamiento. La RAM es como una mesa de trabajo. Ahí se pone solo aquello con lo que se está trabajando ahora mismo. Es ultra rápida, pero en cuanto se apaga el ordenador, ¡puf!, se vacía. Por eso decimos que es volátil. El almacenamiento, en cambio, es como la estantería o el archivador. Aquí es donde se guardan los archivos a largo plazo, de forma permanente. Puede ser un disco duro tradicional, un HDD, o una unidad de estado sólido, un SSD, que es mucho más rápida. Toda esta idea de la memoria se organiza en una especie de jerarquía, como si fuera una pirámide. Arriba del todo, pegaditos a la CPU, están los registros y la memoria caché. Son memorias diminutas, pero increíblemente rápidas. Justo debajo está la RAM, que es más grande, pero un poquito más lenta. Y en la base de la pirámide, el almacenamiento secundario, que es enorme, pero mucho, mucho más lento. La idea
El sistema siempre intenta tener los datos que más se usan lo más cerca posible de la cima para que la CPU no tenga que esperar. ¿Y toda esta información cómo se mide? Pues en bytes. Un byte es simplemente un conjunto de 8 bits, y un bit es la unidad más pequeña de todas, un 0 o un 1. Con un solo byte ya podemos representar un carácter, como una letra o un número. Y ya que hablamos de memoria, no podemos olvidarnos de la memoria ROM. Es una memoria de solo lectura que contiene las instrucciones para que el ordenador arranque. Es lo primerísimo que se ejecuta al encender la máquina. Todo esto nos lleva de forma natural al nivel más profundo de todos, al ADN de cualquier sistema digital, el lenguaje fundamental en el que todo, absolutamente todo, está escrito. Porque al final del todo, después de capas y capas de programas y sistemas operativos, la máquina, el hardware puro y duro, solo entiende un idioma. ¿Cuál diríais que es? Pues ese idioma es el binario. Nosotros, los humanos, pensamos en sistema decimal. Usamos 10 dígitos, del 0 al 9. Pero las máquinas, como funcionan con electricidad, solo entienden 2 estados. O hay corriente o no hay corriente. Encendido o apagado. 1 o 0. Todo lo que vemos en la pantalla, desde este texto hasta un vídeo, en el fondo no son más que larguísimas cadenas de unos y ceros que el hardware puede entender y procesar. Muy bien, hemos viajado hasta el mismísimo núcleo de la máquina. Ahora vamos a hacer el camino de vuelta, para conectar todos estos detalles técnicos con su propósito final, con el porqué de todo esto. Y para ello es muy importante distinguir entre ciencia y tecnología. La ciencia lo que busca es entender el universo. Se hace la pregunta ¿por qué? La tecnología, en cambio, utiliza ese conocimiento para resolver problemas. Se pregunta ¿cómo podemos usar esto para algo práctico? La ciencia, por ejemplo, descubre los principios del electromagnetismo. La tecnología los aplica para construir un ordenador. El puente que une esos dos mundos es la ingeniería. De hecho, la propia palabra viene del latín ingenium, que significa ingenio. La ingeniería es exactamente eso, es el ingenio humano aplicado de una forma sistemática, para coger el conocimiento científico y transformarlo en soluciones prácticas, en máquinas ingeniosas. Y con esto cerramos el círculo. Hemos viajado desde la ergonomía de nuestro cuerpo hasta el lenguaje binario en el corazón de un chip, para al final volver al ingenio humano, que es lo que lo creó todo. Este universo complejo de silicio y de lógica no es más que una herramienta. Así que la pregunta final y la más importante es, ahora que se entiende un poco mejor cómo funciona, ¿qué problemas se podrían resolver con ella?